Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos, país, voz para el cambio. Esta ventana de patria, de compromiso con las ideas del padre de la patria. Hoy, en que la humanidad y nuestra sociedad en particular, parecería que la historia nos va dejando atrás, como que queremos borrar la memoria heroica de nuestros pueblos, y nos vamos enrumbando por valores nuevos que a veces denominamos antivalores. Y uno siente que los valores de patria debemos tenerlos siempre ahí en las manos, o en aquella página del libro donde están guardados, abierta, para beber de la historia, para beber de los valores necesarios, indispensables, de modo y manera que la patria no perezca en nuestras manos, sino que día a día vayamos dando vida a esos valores esenciales. Porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, y a repetirla de la peor manera. Porque hay hombres en la vida que no deben ser olvidados, porque pocos hombres pueden reunir en sí el decoro de muchos hombres que se olvidan del compromiso social, del compromiso político, del compromiso patriótico. Y entonces esos hombres, como decía Martí, deben tener en sí y para sí el decoro de muchos hombres que se olvidan de su compromiso con la patria. Y decía el poeta alemán Bertolt Brecht que hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay los que luchan muchos años y son mejores. Pero que hay aquellos hombres que luchan toda la vida y que esos son los imprescindibles. Y el apóstol cubano nos decía que patria es humanidad. Es decir, luchar por la patria es luchar por la civilización toda, por la humanidad toda. Por eso, Máximo Gómez, cuando luchaba en Cuba por la independencia, decía que fue a Cuba a luchar por su independencia, a sacar a un pueblo de la esclavitud, y que su lucha no era solo por Cuba, sino por la civilización de la humanidad. Porque en tanto luchaba contra la esclavitud, estaba luchando por la esencia del ser humano. Y eso es fundamental. En nuestro país hay hombres que marcan nuestra historia, empezando por Juan Pablo Duarte, siguiendo por Gregorio Luperón, y para completar la tríada necesaria, la tríada de la historia, hay que terminar en Francisco Alberto Camaño Deñó. Son así, a grosso modo, los tres grandes paradigmas de la historia nacional. En nuestro espacio, Voz para el Cambio, hemos siempre trabajado la idea de que de los grandes hombres hay que hablar diariamente. Es como si fuera el pan de la cotidianidad. Porque ha habido un mal hábito en la República de que solo hablamos de las fechas patrióticas y de los grandes prohombres en aquellas fechas en que ellos fueron iluminados, o por el nacimiento o por la muerte.
o por el momento en que culminaron una acción determinante en la historia de la República. Así, por ejemplo, de Camaño hablamos el 24 de abril y en menor medida y en un grado muy reducido el 16 de febrero, cuando él arriba a Caracoles. De Juan Pablo Duarte hablamos el 26 de enero y muy tibiamente el 27 de febrero. Y a veces se apaga la fecha del 16 de julio, fecha emblemática, quizá la fecha más importante vinculada al padre de la patria, porque es la fecha que él escoge para fundar el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Nacional, el Partido Duartista, el partido que organiza para dar al traste con la ocupación haitiana y fundar la República. Es la fecha más trascendente en la vida política de Juan Pablo Duarte y sin embargo no la celebramos adecuadamente. Por igual, de Gregorio Luperón se habla un 16 de agosto. Ni siquiera la fecha de su nacimiento o de cuando muere. Y no debe ser así. Y para este espacio no es así. Todos los días son días de la patria. Entonces son días de Juan Pablo Duarte, de Gregorio Luperón, de Francisco Alberto Camaño. Es decir, cada día hay que sembrar los valores necesarios de la patria. Cada día hay que inculcar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el valor de la patria, el amor a la patria. ¿Y cómo se cultiva el amor a la patria? Recuperando los valores esenciales, recuperando la memoria de los hombres más emblemáticos de nuestra historia. Por eso hoy, un día cualquiera, yo mismo no sé qué día es hoy, pero hay que hablar de los grandes hombres. Y hablaremos de Francisco Alberto Camaño. Y para eso tengo invitados especiales. Porque Voz para el Cambio es una voz de compromiso con la patria. Es una voz que debe siempre estar alertando sobre principios, sobre valores y sobre el amor indispensable al buen ejemplo, al ejemplo de la patria. Y en ese encuentro necesario de nosotros cada día con la historia, con las páginas extraordinarias de nuestra historia, es que debemos ir cultivando ese amor. ¿Qué pueblo del mundo ha luchado más que el pueblo dominicano? No. Cuando uno recorre la página de nuestra historia, es una historia de lucha, de tesón, de resistencia. Y hay que plantearse simplemente la resistencia. No. Hay que plantearse la construcción de una sociedad justa sobre la base del amor, sobre la base de los principios necesarios. Y para eso es fundamental reivindicar cada día el valor de nuestro prohombre y de nuestras mujeres más emblemáticas. Por eso hoy, como todos los días, ¿para qué hablar de nimiedades, de noticias que se mueren cada 24 horas? No. Lo trascendente es hablar de las ideas, de los valores de la patria y de los hombres y las mujeres sembrada en la página de nuestra historia. Porque es ahí, en la raíz de nuestra historia republicana, donde reside, donde radica el valor de la patria. Por eso, con nuestros invitados, vamos a hablar de estas cosas necesarias y vamos a hablar del coronel de abril, del coronel de siempre, del coronel que debe retornar con uniforme o sin uniforme, sobre todo con ideas y con amor a la patria. Vamos a una brevísima pausa y entonces retornamos aquí con Juan Francisco de la Rosa y con Vicenta Vélez para que hablemos de la patria y del coronel de abril, del coronel de siempre. Vamos arriba.
Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. La patria debe ser siempre un apostolado. La patria nuestra no puede ser solo el 27 de febrero, ni puede ser solo el 16 de agosto, ni puede ser solo el 16 de julio, o el 26 de enero, o el 24 de abril. Así como la madre, ese ser único e irrepetible, no es el último domingo de mayo para nosotros. La madre es todos los días. La madre es el amor desbordado. Asimismo, la patria debe ser el amor desbordado cada día, 24 horas. Por eso, este espacio tiene ese compromiso noble y sagrado. En la República, los sectores conservadores siempre han procurado borrar de la conciencia del pueblo los valores de patria. Y han pretendido borrar los referentes de la patria. Por eso nos vendieron a Juan Pablo Duarte como un hombre conservador. Y así de cada héroe nacional o de cada heroína buscan un pretexto para enterrarlo en el olvido. Pero los hombres y las mujeres de conciencia, los que amamos la patria, debemos siempre estar día a día tocándolo para que el polvo no vaya a sepultarlo. Juan Francisco, saludos y me alegra que pueda compartir conmigo esta conversación con Vicenta Vélez para que hablemos de cosas de la patria. Bueno, gracias Alfonso, tú has hecho una magnífica introducción y ciertamente nos recuerda que las personas de fe, los creyentes, cada día se reúnen en la iglesia, en las casas, para orar, para estudiar la Biblia, para proyectar sus creencias. Entonces, esta mañana, digamos, la sentimos como si fuera de júbilo, porque hemos iniciado el programa hablando de próceres, de héroes, y quién más que una figura como nuestra invitada para hablar del coronel de Abril. Yo pienso que una sociedad en crisis como la República Dominicana debe ciertamente aferrarse a sus grandes valores. Nos gustaría, para iniciar esta conversación, preguntarle, señora Vélez, un joven extraviado hoy en la República Dominicana, ¿cómo puede ver en ese ícono Francisco Alberto Caamaño Deñón,
que ha saltado en el escenario nacional como uno de sus pilares fundamentales. Y al estudiar su vida uno se encuentra que fue un muchacho que en sus inicios tuvo grandes dificultades al extremo de que lo sacaron del colegio. Entonces ese muchacho hoy, dominicano que nos ve, ¿cómo puede aprender de la enseñanza de este hombre que en este momento y ya para siempre figura entre sus grandes hombres? ¿Cómo su reflexión puede hacer que ese televidente adolescente que no ve con la enseñanza de Francis Camaño pueda rectificar su vida? Sí, mira, Francisco Alberto Camaño, Francis, como le decía a su familia, y Román, como él quería llamarse, porque quería ser un hombre diferente, fue un niño que nació de una familia que su padre era militar, era un militar que estaba en la tiranía de Trujillo. En ese momento, cuando se casó con su mamá, era capitán. Y llegó a tener, ya en el nacimiento de Francis, ya su padre tenía una jerarquía alta como militar, ¿no? Ellos fueron 7 hermanos. Una sola hembra fue de esa familia. Y él me contaba, porque realmente, ¿cómo te diría yo? Yo conocí desde él, a través de él mismo, donde él reflexionaba sobre lo que fue su vida y cómo él se veía antes y cómo él se veía después. Por eso él reflexionaba mucho y me hablaba mucho conmigo en momentos de esparcimiento, en momentos en que él no estaba en el entrenamiento y esas cosas, sobre su vida, y reflexionaba mucho. Y hablaba de cuando él era joven, y siempre él fue una persona diferente a sus demás hermanos. Es decir, él hacía lo que hacían todos los niños, pero lo hacía de una manera diferente a como lo hacían sus hermanos. Sus hermanos le gustaba compartir con la esfera social más alta y él le gustaba compartir con la esfera social más baja. Es decir, él, por ejemplo, le gustaba en el solar pelear espada y pelear con los jóvenes, pero él no decía que él era hijo de Camaño. Él se bajaba, como dicen aquí, con los tigueritos a ver quién era el más fuerte y quién podía más. Y realmente él le gustaba medirse, él le gustaba medirse. Él no le gustaba regalar su ropa vieja, sino su ropa nueva. Él le gustaba hacer un esfuerzo personal para ganarse las cosas. Es decir, él tenía esa tendencia desde pequeño. Y así me lo contaba. Inclusive su papá no quería que ninguno de sus hijos fuera militar, porque él entendía que lo que implicaba eso, y ya realmente el general Fausto Camaño tenía un estatus que le permitía criar a sus hijos como él entendía, sin entrar dentro del ámbito militar y complicarse con esa situación. Sin embargo, Francis quería ser militar y se fue en contra de la voluntad de su padre. A él lo mandaron a estudiar en varios colegios tuvo problemas, inclusive en los Estados Unidos también lo mandaron a estudiar a la Academia de Riverside, también ahí tuvo problemas. Y cuando él vino, entonces él se enroló de una manera personal e independiente en la Marina. Es decir, que él ni siquiera pidió permiso porque su padre no quería que fuera militar. Y siempre fue así. Cuando se hizo militar, siempre entendió que debía de ser un militar correcto. Tenía por estima lo que era la carrera militar, tal cual debía de ser la carrera militar. Y así intentaba hacerlo.
Y ahí fue donde comenzó a tener las dificultades. Cuando cayó Trujillo, inclusive, él fue el único que se quedó con su familia, con su padre. Y se quedó defendiendo a su padre. Es decir, la familia se fue y él se quedó en el país como militar defendiendo a su padre. Entonces su papá no fue exiliado en ese momento. Después se fue, pero en ese momento él estuvo con su padre. Su familia se fue y él se quedó con su papá. Inclusive él me contaba que él amanecía con sus armas ahí por si acaso, pero él se quedó con su papá, porque él entendía también que él debía de cumplir con su padre. Usted no está describiendo a un hombre con una alta sensibilidad humana, sí, familiar y social. Así era. Que pudiera ser las razones que definieron el hombre grande que hoy sí conoce la República Dominicana. Y bueno, y en el adesentamiento de las Fuerzas Armadas y en el intento de cambiar las Fuerzas Armadas para que tuvieran una posición como la que él entendía, una conducta como la que él entendía, fue que él fue teniendo las contradicciones, porque recuerden que él viene de una familia completamente de derecha, trujillista. Él me dijo, a mí lo primero que me enseñaron a decir fue que vive el jefe. Es decir, en eso fue que yo viví. Y él se sentía muy mal cuando pensaba que él había sido eso. Pero él lo entendía porque eso era algo que él no podía variar. Digamos que pero había, sin embargo sí entendía que un rebelde en la familia y en las instituciones armadas. En las instituciones igual, en las instituciones cuando él empezó, cuando él estaba en la policía, él empezó a hacer cursillos de cristiandad. Habían unos cursillos de cristiandad que él hacía. Entonces, bueno, eso parece que le gustó, que le complació. Y él empezó, como todo lo que él hacía, lo hacía en serio. Entonces, él comenzó a hacer, ¿cómo le diría yo? Y él entendía que en la policía no se hacía nada de lo que tenía que, de lo que decía Cristo, de lo que era la doctrina cristiana. Entonces empezó a tal punto que Belisario Peguero, el jefe de la policía en ese entonces, le decía San Pedro a él. Ahí viene San Pedro. Es decir, porque siempre estaba en contradicción con ellos, con su conducta, ¿no? Es decir, con el sistema corrupto que había. Porque él mantenía una posición vertical, se burlaban de él. Cuando le hacían esa, inclusive cuando él iba a enfrentarse, porque él era de los cascos blancos, que iba a enfrentarse de la fuerza de choque, que iba a enfrentarse con los muchachos que estaban en el Conde del 14 de junio y de todo eso. Él iba, él personal, es decir, él no mandaba gente, él iba. Hay una fotografía ahí que él está todo con el casco, con todo puesto, pero él iba. Parece un marciano. Sí, él iba personalmente y dirigía. Inclusive él le decía que no atacaran hasta que no fuera necesario, es decir, en el momento en que hubiera que defenderse, pero no con una situación de ir a chocar directamente con ellos. Abusar. Y abusar, exactamente. Entonces, en esa situación fue que entró después del golpe de Estado a Juan Bosch, Fernández Domínguez, que también era hijo de Ludovino Fernández, una persona que tuvo el servicio de Trujillo muy vinculado a eso, a decirle para que entraran en lo que fue la conspiración esta, para volver a traer de nuevo a Juan Bosch. Pero sobre todo, ellos como militares, su papel, lo que iban a hacer era adecentar las Fuerzas Armadas y poner al servicio de las Fuerzas Armadas, al servicio de la nación, como debía de ser. Entonces, por esa situación como militar él entró. Es decir, él no estaba pensando en ese momento como político. Él estaba pensando en ese momento como militar. Porque todavía no era político. Exactamente. Decía Federico Enríquez y Carvajal en la tumba de Hosto, cuando fueron a enterrar a Eugenio María de Hosto: oh América infeliz, que solo sabe de tus grandes vivos cuando ya solo son tus grandes muertos. Francisco Alberto Camaño Deñón es conocido fundamentalmente como el militar que ofreció la resistencia al imperio en la intervención y que encabezó la revuelta
por circunstancias. Era parte de aquel esfuerzo, pero el guía en principio era Fernández Domínguez. Sin embargo, Camaño se casa con la Gloria por una determinación de amor a la patria. Pero ese Camaño es un ser que se va construyendo desde la niñez. Ahora, Vicenta, en la República, como que los valores se han ido disolviendo, o que la clase gobernante ha querido borrar de la conciencia del pueblo estos valores. ¿Hasta dónde es necesario que aquí tengamos una prédica permanente en relación a estos valores? Nosotros indicamos algunas de estas cosas al principio del programa, la parte introductoria, que ya usted escuchaba, la necesidad que hay de hurgar en el Camaño de ideas, en el Camaño de pensamiento, en la conducta ética de Camaño y en la conducta rebelde de Camaño, desde su infancia hasta que cae en el 73, ahí en la montaña de Ocoa. La necesidad de conversar de esto cada día. Yo entiendo que sí, que hay que hacerlo, porque nosotros, como decía acá el compañero, nosotros leemos la Biblia y volvemos otra vez y volvemos a repetirla. Nosotros, inclusive los profesores en la escuela, repiten las cosas para que sus alumnos lo entiendan. Los padres repiten las cosas en su casa y cada día que su hijo se va le dicen: ten cuidado, haz esto, haz lo otro, mira la droga, mira aquello, cuídate de esto. Es decir, ¿por qué? Porque se entiende que las cosas no se aprenden en un momento. Camaño es un buen ejemplo para la juventud dominicana. Primero, porque él fue un muchacho como otro cualquiera. Él no fue una cosa que nació siendo una excelencia y siendo algo por encima de lo normal. Además, nunca le interesó eso. Camaño se encontró con su pueblo y a partir de ahí sintió un gran compromiso. Pero Camaño fue un joven igual que cualquier otro, que le gustaba hacer lo que le gustaba hacer a la mayoría de este pueblo: hacer deporte, bailar no, porque no era bailador, pero tenía los pies izquierdos. Le gustaba la música, porque eso era una contradicción, porque lo obligaban a ir a los bailes, que antes todo era bailando, entonces a él no le gustaba eso. Él tocaba el piano. Él le gustaba la música, él le gustaba a veces hasta componer, él le gustaba enfrentarse personalmente con la gente y ganar él las batallas. Él era un ser, él le gustaba, él se enamoraba como cualquier otro, se tomaba su trago como cualquier dominicano. Es decir, y yo le digo a la juventud que cualquiera de estos estudiantes que a veces nosotros vamos a darle una charla a la escuela, o que nos escuche hoy, pudiera convertirse en un hombre como Camaño. Porque él era un hombre perfectamente normal. Él era un hombre como cualquier otro. Es decir, lo único que pasaba con Camaño era que él en cada momento de su vida hacía lo que creía que tenía que hacer, lo hacía. Su comportamiento iba muy acorde a lo que él pensaba y a lo que él entendía que podía hacer. Y esas cosas son las que a veces nos cuestan trabajo a nosotros de hacer. Que nosotros pensamos en lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que hacer, a veces decimos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Y Camaño no, Camaño lo hacía. Esa era la gran diferencia. Pero realmente y que las personas, sobre todo, Camaño es un ejemplo de que las personas, en la medida que se van encontrando con eso que tú dices que son los valores, o con lo que ellos entienden que es lo que buscan en la vida, porque la gente no busca en la vida las cosas desagradables. La gente no hace las cosas para vivir mal ni para hacer mal. Anda en búsqueda quizás de uno mismo, pero Camaño hacía eso.